puede ir y sacarlo, no puede integrar una figura legal que le permita interferir tan abiertamente sobre la política de Colombia. Pero el hecho de que se haya producido esta operación en Venezuela, sin duda alguna, cambia el escenario político para Petro. Petro hoy día no va a estar cómodo, porque ante un presidente como Trump, que no se puede leer tan fácil, es un poco impredecible. ¿Diplomático no es? Absolutamente no. Entonces va a medir muy bien el siguiente paso. Petro, que no es de medir los pasos, porque hemos visto una tras otra los problemas que ha ocasionado a Colombia con su salida de libreto. Claro, reacciones más bien a viscerales. pesar de eso, teniendo a Trump delante, que lo considera igual o peor que él, entonces va en términos de impredecibilidad. Yo creo que va a andar con mucho cuidado. Claro, porque la lógica aquí de Estados Unidos no solamente hacer caer el régimen de Nicolás Maduro, también va atrás, los carteles de narcotraficantes, ¿no? Y esos cárteles, muchos provienen desde Colombia. Y el propio Nicolás Maduro, y lo comentábamos ayer, reconoce la porosidad de la frontera, reconoce que básicamente aquí hay una suerte de paso libre entre ambos países, y de esos carteles dedicados al narcotráfico y a la producción y a también, la exportación de droga hacia otros mercados. Entonces la cosa no se le pone simple a Petro. No se pone simple, además por lo siguiente. Vamos al día 14 de agosto, cuando hay un giro de la política internacional de Donald Trump, que significa denominar la existencia de un cartel de drogas en Venezuela. El cartel de los soles. El cartel de los soles. Ese cartel de los soles, según Washington, según la Casa Blanca, se dedica al tráfico de drogas que salen para el objeto de Estados Unidos, para allá, pero que también saca droga para Europa. Al darle la denominación de ser una organización de narcotráfico, hace que todas las operaciones estén blindadas judicialmente para el efecto de la política interior de los Estados Unidos, como no una declaración de guerra a Venezuela, sino como los objetivos de ir a tomar detenidos a los líderes de un cartel de las drogas, que es lo que Trump viene diciendo. Eso es lo importante jurídicamente. Entonces, más que a un presidente legítimo o no. Eso lo precisó después. Dijo que ocupan ilegítimamente el poder, haciendo esa precisión para la justicia de los Estados Unidos. Y seguramente a las 11 de la mañana, cuando él haga la comparecencia el día de hoy, va a decir: he cumplido, el cabecilla del cartel de los soles está detenido y lo pondremos en manos de la justicia. Querría decir, para la política interna de los Estados Unidos, que Trump está cumpliendo en cuanto al combate contra el tráfico de drogas. Con Petro es otra la línea. Es otra la línea. Claro, pero lo que te decía ayer, cuando Nicolás Maduro se indica y responsabiliza de alguna manera también a Petro de ese tráfico y de la producción de ese nivel de narcotráfico. Por lo tanto, se pretende desligar, le echa la culpa a Colombia, y por lo mismo, a la vez que Nicolás Maduro, y aquí proyectando lo que puede pasar, lo siente frente a los tribunales de justicia, quizás que vaya a contar Nicolás Maduro también sobre la responsabilidad de Colombia y particularmente de Petro. Por eso Petro hizo una cosa estratégica. Responsabiliza al Ejército de Liberación Nacional como la organización que, cartelizada, ya no se dedica a subvertir el orden para reemplazar el sistema político colombiano, sino que es un cartel de drogas, y coloca en todas las comunicaciones que ha hecho Petro, presidente, dice: el Ejército de Liberación Nacional que vende la droga a los carteles venezolanos. ¿Para qué? Para desligar el gobierno de Petro de tener vínculos con la droga. Esa distinción la tiene que hacer Petro para que no le ocurra la suerte de Maduro. Él le echa la culpa a un grupo que está ya hace 60 años en Colombia, que está dedicado al tráfico de drogas, que es sacar la droga exactamente, la saca. Por acá, que está el Catatumbo colombiano, salen las drogas. El principal país productor de cocaína a nivel mundial es Colombia. De la producción de las 2.700 toneladas, vamos a poner cifras, vamos a ponerle cifras, Alfonso, porque esto hay que ponerle cifras. De las 2.700 toneladas de droga, 2.700 toneladas de droga que produce Colombia, de cocaína, nada más cocaína, el 20% sale por esta vía. ¿Quién lo saca? De 2.700, el 20% sale por acá. Exactamente, 300 toneladas, pongámosle. ¿Quién la saca? La saca el Ejército de Liberación Nacional, y la sacan las disidencias de la FARC que están más por esta zona.
Son los dos grandes grupos de narcos. Y aquí con destino a Venezuela. Porque el gran porcentaje de la droga que sale de Colombia sale por el Caribe y sale por el Pacífico colombiano. Entonces, al salir la droga por acá, eso produce más o menos a un valor promedio de $20.000 el kilo, más o menos, no es un destino final, le llega al cartel de los soles, según los cálculos de Washington, le llega más o menos al año 7.000 a 8.000 millones de dólares por ese tránsito de ese volumen de coca. Imagínate. Ahí vemos el interés, por supuesto, del negocio. Claro, esa es la cantidad de dinero que se mueve en el tránsito. Y rápidamente Petro, con reflejo, dice, no, es el Ejército de Liberación Nacional que nosotros perseguimos, que están allá los que hacen el tráfico de droga, para que no le ocurra la misma suerte. Absolutamente, de lo que pasó desligarse, si tiene que desligarse, porque si no sabe que se pone en el mapa también como integrante de esta organización de los soles. Ante la intervención, que ya era clara, primero Maduro se lava las manos y dice, yo no estoy solo, yo no caigo solo, vamos a caer todos. Y por otro lado, Petro trata de desligarse también. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver, ahí está. Pero obviamente él tiene algo que ver, porque el que tiene que combatir esa organización criminal dentro de su territorio es él mismo. Él es el encargado de mantener el control sobre su propio territorio. Bueno, sí, por eso también la entrevista de Nicolás Maduro, y hablando ayer del cambio de tono y también tratando de poner los acentos, Nicolás Maduro decía, bueno, nosotros hemos combatido el narcotráfico, sí, y por lo mismo mi problema viene desde Colombia. Nosotros ayer con Libardo decíamos, bueno, está despojándose y de una u otra manera traicionando a quien puede ser su principal aliado en la región. Quien incluso en algún minuto, ustedes no sé si se acuerdan, pero la Cancillería de Colombia le había ofrecido una suerte de asilo a Nicolás Maduro ante el asedio norteamericano. Yo me imagino que esas relaciones hoy día están absolutamente distantes. Ahora, Petro aprovecha la circunstancia para condenar la acción de los Estados Unidos. La condena de manera muy fuerte, es decir, la principal en cuanto a lenguaje duro, el de Cuba. Por supuesto, Miguel Díaz-Canel está muy preocupado con lo que ocurre aquí porque le va a afectar el petróleo que le subvenciona Venezuela a Cuba. Luego Petro, y luego ya han aparecido las declaraciones de Rusia, de tal, pero aquí América Latina, bueno, el propio presidente Boric que condena la operación porque sí, en la declaración dice que violenta los 3 pilares del derecho internacional. Ahora esto plantea un escenario que ni los venezolanos hoy, los que están en Venezuela, todavía calibran, porque no lo quieren todavía calibrar. ¿En qué sentido? En que hasta que no vean la imagen de Maduro preso, no van a creer a ciencia cierta que está preso. Por pronto es un rumor para ellos. Para ellos es rumor. Sí, porque les han pasado tantas cosas que... Bien, entonces... Ahora, esa imagen... Imagínense en esa imagen de Nicolás Maduro detenido por los norteamericanos, por el gobierno de Donald Trump. Es una imagen que va a dar vuelta al mundo, que va a marcar la historia sin duda de los últimos años, de las décadas. A 3 de enero vamos a tener la imagen del año. La imagen del año, exactamente, marcando 2026. Nosotros conocemos de la retórica de algunos dirigentes del chavismo, del régimen de Nicolás Maduro, y probablemente el fiscal nacional, William Tarek Sack, es uno de los más verborreicos, podríamos decirlo. Escuchemos lo que dijo y lo seguimos comentando. Una amenaza imperial hoy se está convirtiendo en hechos de sangre, cuando víctimas inocentes han sido mortalmente heridas y otras asesinadas por este criminal ataque terrorista hecho de la manera más, yo diría, cobarde, con premeditación, con alevosía, utilizando la hora nocturna para querer mancillar el pueblo de Venezuela. Parte de esa fe de vida, yo responsabilizo de manera directa al gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente y líder de la Revolución Bolivariana. Tarek William Saab, en una retórica y en un tono que nosotros ya conocemos, del cual ya estamos acostumbrados, ahora habla de terrorismo, habla de defensa y del régimen de Nicolás Maduro. Podríamos proyectar entonces cuál está siendo la postura de esa cúpula, ¿no?, que protege a Nicolás Maduro. Sí, pero aquí hay que tener también ver cuáles son los argumentos legales que ha esgrimido Washington para intervenir.
El primero fue que era un grupo narcotraficante, como ya lo vimos anteriormente. El segundo era que era un grupo terrorista, que también Tarek lo dice. Entonces está tratando de destruir ambas narrativas que a Estados Unidos le dan el poder y el sustento legal para intervenir. Pero la realidad son los hechos. Por aquí, como hablabas tú antes, Libardo, sale al menos en cocaína el 20% de la droga que produce Colombia. Y por otro lado, ya han sido demostrados los vínculos con Hamas y con otros grupos terroristas desde Venezuela que se financiaron desde Venezuela. Entonces, ambos narrativas que le dan el poder a Trump para no hacer una intervención a través del Congreso, que le dan el sustento legal, y el sustento legal además para condenar o procesar al menos a Maduro en Estados Unidos, eso es lo que está tratando de destruir en estos momentos toda la narrativa norteamericana por parte de Venezuela, que es lo que estamos viendo a través de los medios. Ahora, ¿qué podría esperar uno dentro de las próximas horas? A ver, entiendo que Venezuela tiene una hora menos, ¿no? Tú me corriges, sí, tiene una hora menos Venezuela, ¿cierto, Cristian? Ya, son las 7:51 y se espera que a las 11 de la mañana tengamos esta comparecencia de Donald Trump confirmando lo que muchos en Venezuela están pidiendo, que es una suerte de prueba de vida de Nicolás Maduro. Es importante para Estados Unidos a esa hora, a las 11 de la mañana, efectivamente, mostrar a Nicolás Maduro ante las cámaras. Qué interesante. Yo diría que sí. Diría que sí, pero hay una logística de traslado. ¿En qué sentido? La extracción vía helicóptero, que es lo que parece que fue... Lo que sabemos. Lo que sabemos, lo pudieron haber llevado a los buques de la Fuerza de Tarea. Y de ahí hay 2 o 3 destinos posibles. Puerto Rico, Bonaire, para llevarlo, y de ahí llevarlo directamente, que puede ser Miami, o los juzgados que estén requiriendo a Maduro en los Estados Unidos, que creo que es Miami y Nueva York. A una de esas 2 ciudades para que comparezca ante la justicia. Debería haber unas fotografías, buenas imágenes previas. La propia Delcy Rodríguez lo pidió, dijo, démenle una prueba. Ella quiere saber si está preso también, si está detenido, si está capturado. Démenle una prueba de que está vivo, y lo pidió de manera exacerbada, en lo cual también ella tiene dudas si es que pudo escapar o no escapó, porque esa es la incertidumbre que tienen los venezolanos. No hay una prueba en el sentido de que está llevado, está detenido, está extraído. Bueno, resuelto eso, yo creo que Donald Trump se va a jugar por la opción de la imagen. Es un hombre de imagen, además, el Trump. Entonces aquí es el momento de decir, claro, y la estratagema que utilizó Trump. Este tipo de operaciones se ordenan cuando uno está en la Casa Blanca, Alfonso. Uno está en la Casa Blanca, está el vicepresidente, están todos los órganos de poder al alcance del teléfono. Al él quedar en Mar-a-Lago, en Florida, desde ahí se quedó desde las celebraciones del Año Nuevo, todo parecía para Caracas, para el régimen chavista, que no iba a ocurrir nada. Está de vacaciones, Donald Trump. Está de vacaciones, está jugando golf. Lo mismo que Irán. Claro, lo mismo de Irán, la misma cosa. Y ocurre que, quedado ahí, pudieron haber bajado levemente la guardia, y es donde entra. Nosotros en 31 nos quedamos un poquito pensando que algo podía ocurrir, nos quedamos hasta tarde acá, pensando que algo no ocurrió, nos fuimos para la casa. Se baja la guardia. Siempre se baja la guardia. Ahora, en este contexto, lo que no se han podido reunir es la cúpula chavista. ¿Por qué ellos no se pueden reunir? Porque saben que los están localizando. Entonces, Delcy no creo que converse por teléfono con Diosdado todavía, ni walkie-talkie, ni mensaje, ni con su hermano, ni con Vladimiro Padrino, el ministro de Defensa, para coordinar cómo es la parada. Por eso ya no sale a reclamar la presidencia para ella, porque no ha habido el acuerdo de la cúpula chavista para eso. Y tiene que haber un acuerdo de que se institucionaliza la salida de Maduro. Ella lo puede hacer, pero también tiene que pedirle a los otros integrantes, sobre todo un país militarizado como Venezuela, ¿qué piensa la cúpula militar? ¿Qué es lo que van a hacer los generales? Es que para mí eso es determinante, porque en algún minuto la oposición, articulada en sus distintas fases durante todos estos años de régimen chavista primero y de Nicolás Maduro, apelaba a eso, ¿no? A quebrantar la unidad o la lealtad que tenían las Fuerzas Armadas con Nicolás Maduro. Y en algún minuto hubo algunos intentos. Recordemos de la presencia de militares acá en Chile que fueron disidentes y que finalmente tuvieron que salir. Pero hoy, ¿cuál es la respuesta que tiene esa fuerza militar frente a la intervención norteamericana? El problema es que tenemos, durante todo el régimen, uno de los objetivos del régimen era politizar a las Fuerzas Armadas. Y eso tiene un efecto. Esta sistemática politización de las Fuerzas Armadas lo hacen partidarios del régimen, y no solo partidarios del régimen, son parte del régimen. No es que sean simpatizantes, son parte del régimen, porque el régimen, no olvidemos que se escudaba
en el ejercicio o en la amenaza de la violencia sobre la población para mantenerse en el poder. No había otra manera de hacerlo. Entonces, ahora, ¿qué tan operativo? ¿Cuál es su voluntad? Eso es lo que siempre, desde el punto de vista militar, uno no tiene la claridad y solamente en el momento que realiza la operación se ve. En general, los colectivos pierden muy rápidamente esta voluntad de lucha. Se cayó, por ejemplo, para la invasión en Irak, se cayó rápidamente todo el apoyo que tenía Hussein y aún sin haberlo capturado. Y ya no tenía prácticamente apoyo. Finalmente, que es el apoyo de las armas. Exactamente. Que le permite enfrentar una amenaza bélica, como en este caso. Y no solo eso, mantenerse en el poder. Porque a través del tiempo, él había perdido, y perdió las elecciones, había perdido el apoyo de la población real. Por lo tanto, la única forma que tenía era a través de la fuerza. Oye, yo me quedo solamente con una pregunta para ir ya destinota, Alfonso. Finalmente, estas bases militares, ¿se quedaron sin posibilidad de responder o no quisieron responder? Yo creo que un poco las dos. ¿Por qué? Porque los militares tienden a proteger sus activos cuando no es una guerra declarada, por la misma incertidumbre. Y por eso la primera acción es silenciar al enemigo para que no haya comunicación, no haya coordinación. ¿Estamos bien? Porque, ¿qué pasa? El piloto que está sentado en el Sukhoi Su-30. Está sentado. ¿Qué pasó? ¿Se fue o no se fue? ¿Llegaron? ¿Es una invasión total o no una invasión total? ¿Cuánto de eso, cuánto de lo que tengo que defender queda? ¿Queda algo de eso? Y poner de acuerdo a 2.142 generales y almirantes que tiene las fuerzas bolivarianas va a ser difícil. De todas maneras, ellos tienen que calibrar muy bien. El sustento político-militar del chavismo descansa en las Fuerzas Armadas. Siempre decía Talleyrand, recomendando en una conversación que tuvo con Napoleón, recuerde que todo se puede hacer con las bayonetas menos sentarse encima de ellas. Traigo esa frase acá para decir que los generales ahora tienen que pensar que se van a sentar o no en las bayonetas. Yo creo que eso ya muchos de ellos lo han aquilatado, lo han analizado y probablemente algo tiene que ver también con lo que ocurrió esta madrugada. Queremos agradecerte mucho, Alfonso Kaiser, experto en estrategia militar, por haber estado con nosotros esta mañana, entendiendo una operación de la que todavía tenemos muy poca información. Con el correr de la mañana vamos a ir conociendo más detalles, pero agradecerte, por supuesto, tu tiempo para haber estado con nosotros aquí en T13 Finde. Muy amable, muchas gracias. Libardo, seguimos contigo y nos vamos a las calles porque Rodrigo Pérez está con más venezolanos. Lo hemos dicho, va a crecer este número, van a salir mucho más a las calles. Ahora está en el Parque Almagro para precisamente contarnos cómo están festejando este momento político, este momento histórico que pone fin al gobierno de Nicolás Maduro. Rodrigo. Nos hemos trasladado hasta el Parque Almagro, a la salida de la estación de metro del mismo nombre, acá en la comuna de Santiago. Y como pueden observar, la cantidad de personas que ha llegado también es considerable. Eso sí, bastante menor que en Estación Central. Y han llegado acá. Hola, ¿cómo estás? Te hemos visto acá celebrar, bailar. ¿Cuál es tu nombre? Cuca la Bomba. Bien. ¿Qué simboliza para ti este momento? Simboliza la paz, la tranquilidad, el amor hacia los venezolanos. La alegría más grande del mundo. Sentimos lo que nunca habíamos sentido antes. Hace 9 años, hace 27 años. Y esto es algo maravilloso. Esto es lo mejor que nos puede pasar en el mundo. A lo mejor muchos no lo entiendan, pero la alegría de verdad que sentimos no nos va a cambiar por nada del mundo. ¿Has podido tomar contacto con familiares tuyos allá? En la mañana nada más, pero ellos no pueden hablar porque si no le bloquean el WhatsApp, le hacen de todo, entonces... Pero dentro de lo que conversaste con ellos en ese rato, ¿qué le decían? Que estaban un poco asustados porque nunca pensaban que iba a pasar esto, pero están tranquilos y resguardándose un poco para saber qué es lo que viene, porque no sabemos igual. Entonces, el personal, ¿lo que crees tú también? ¿Qué puertas se abren con esto? Bueno, las puertas que se pueden abrir primeramente, que Dios no la va a hacer, es nosotros regresar con nuestra familia. Esta es la primera puerta que se va a abrir en el nombre de Dios. Creo que es lo más importante que necesitamos, irnos a nuestro país, luchar en nuestro país como lo hemos luchado en otros países
de corazón y dándole duro. Y sé que con esta libertad para nosotros va a ser a celebrar hasta el fin. ¿Cómo te han estado viendo? Porque has venido bastante preparado para acá. Sí. La bandera, ¿no? Sí, la bandera, y esto fue de tanta emoción, me tuve que montar estas telas encima, mi amor, con traje y sin traje, mi amor, vamos todas, más todas. ¡La bulla! Bien, muchas gracias. Ven, como él, son Euforia, varias personas que han llegado hasta acá. Hola. Sí, hola, ¿tu nombre? William Salazar. William, ¿ha hablado con familiares que están en Venezuela? Ciertamente, tengo amigos y familiares en Venezuela. Quiero primero decirle que soy hijo de padre y madre chileno. Fueron emigrantes en el año 78. Se fueron a Venezuela. Yo nací en Venezuela en el 80. Mis hermanos y mi familia, todos amamos a Venezuela porque nos dieron refugio a nosotros. Cuando aquí había dictadura, cuando aquí estaban en contra de la libertad en ese tiempo, nosotros nos fuimos a Venezuela, mi padre, mi papá, mi mamá, mis tíos chilenos, y muchos están en Venezuela aún. Y considerando todo aquello que tú me dices, el contexto familiar, ¿qué significa, qué simboliza y qué se viene también para todos ustedes? Mira, ciertamente para todo esto hay una estrategia de María Corina. No crean que lo que está pasando es sencillo. Todo esto es una estrategia que viene desde hace mucho tiempo, desde las elecciones. Todo esto viene moviéndose. Sabíamos que ella no iba a recibir el poder, pero esto iba a manifestar al país, al mundo entero, de que Venezuela ciertamente estaba en dictadura. Y ahora, después de estas elecciones, hay evidencia de que Venezuela está secuestrada bajo una dictadura. Ahora, venimos con todo lo que viene. Ya el expresidente Maduro, el dictador, y su esposa fueron ya capturados. Están ahora en manos de Estados Unidos y ciertamente viene otra estrategia para extraer a los demás dictadores que están allá. Perfecto. Hartas personas están acá, hay felicidad por lo que veo también, que han podido compartir. Estamos muy felices, de verdad. Le agradecemos a Chile primeramente por ayudarnos, por recibirnos. Ciertamente no todos somos iguales, hay buenos, hay malos, como en todos los países, pero de verdad estamos muy felices. Creo que este va a ser un año donde van a haber muchos vuelos a Venezuela. Muchas gracias, William. Como ven entonces, son varias personas, y él en particular, que tiene padres chilenos, pero que nació en Venezuela en los años 80, por lo que nos comentaba. Este es el ambiente, entonces, en este sector del Parque Almagro, justo afuera de la estación de metro del mismo nombre, acá en la comuna de Santiago. Estaba nuestro equipo allá, Gabriela, conversando, ¿no?, con varios compatriotas venezolanos también que estaban en ese lugar. Y también otro de los puntos que estos últimos minutos se ha ido congregando también es este lugar, acá en pleno centro de Santiago, un lugar donde también en los últimos años se ha caracterizado por varias comunidades migrantes que han llegado hasta este lugar. Rodrigo, ha ido creciendo el número, ¿no? Tú partiste en la mañana contándonos que había un grupo de 100 personas, sí. Ya en la mañana, acercándonos ya a ya pasamos las 9 de la mañana, ha ido aumentando progresivamente esta cifra. Sí, nosotros llegamos en primera instancia al punto de Estación Central, en Toro Mazote con la Alameda. Allá el grupo, a eso antes de las 8 de la mañana, era de cerca de 100 a 150 personas. A medida que después seguíamos con la transmisión, comenzaron a llegar más personas, y antes de irnos, porque ya está el otro equipo de Gabriela, antes de irnos eran yo diría que cerca de 1000 personas las que estaban allá. Y ahora en este punto nuevo que se ha formado hace ya un par de minutos, pero acá en el centro de Santiago, en el Parque Almagro, ya también la cantidad de personas ha sido mayor. De hecho, si podemos observar aquí, Cristian está mostrando, nuestro camarógrafo, un punto, ¿no? Pero si mostramos hacia ese otro lugar, esa es la cantidad de gente que se ve justo allá, muy cercana al edificio donde estaba cuando nosotros llegamos. Entonces, a medida que pasan los minutos, este punto también va creciendo. Sí, va creciendo sin duda, y en la medida que también vayamos conociendo más detalles, y sobre todo cuando comparezca Donald Trump con la información ya concreta del destino de Nicolás Maduro, este número va a ser mucho, mucho mayor. Es importante también poner el acento de lo que está pasando en el norte del país, donde sabemos que la diáspora venezolana también ha llegado con mucha fuerza, particularmente a Antofagasta. En la medida que también nos vamos moviendo, Vanessa, ¿te parece que revisemos nuevamente la declaración del presidente Gabriel Boric a través de X? Porque además se han ido sumando otras declaraciones como la del presidente de Ecuador,
Daniel Noboa, en la medida que ustedes vayan también poniendo esa imagen en pantalla, es importante también la postura que ha tenido el gobierno de Chile frente a esta intervención militar. Y ahí ya lo tenemos nuevamente porque es importante que en la medida que se vayan sumando a la transmisión, vayan también aquilatando cuáles son las posturas de los distintos gobiernos frente a intervención de Estados Unidos. Gabriel Boric, en su cuenta de X, como gobierno de Chile, expresamos nuestra preocupación, ha dicho, y condena las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela, y hacemos un llamado también a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera. Libardo, antes que saludemos a la Gaby que está en otro punto de la capital, ¿las vías pacíficas para llegar a una solución parecen haberse extinguido definitivamente? Que nunca llegaron. Fueron más de 17 mesas de diálogo, de conversaciones que persistentemente el régimen chavista incumplió. Voy a citar solamente la más reciente. Para que hubiese las elecciones del 28 de julio del año 2024, hubo un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Barbados. Ese acuerdo entre la administración del presidente Joe Biden y Nicolás Maduro reflejó lo siguiente: que Estados Unidos le iba a levantar las sanciones a Venezuela, se las levantó. Que Estados Unidos liberaba al principal testaferro de Nicolás Maduro, Saad. Se lo entregó, estaba listo para una condena gravísima, Estados Unidos se lo entregó. Que Estados Unidos le iba a entregar una flexibilidad respecto a una serie de sanciones que allí estaban. Y a cambio, el régimen ofrecía elecciones limpias, transparentes y claras. Una vez firmado, una vez obtenido el levantamiento de las sanciones y una vez en Venezuela, comenzaron los problemas. Inhabilitaron a todos los candidatos que iba sacando la oposición. María Corina Machado, el ejemplo principal. Y por eso tuvieron que sacar al candidato inesperado, Edmundo González. ¿Qué fue la evaluación que dijo Maduro? A este le ganó caminando. Porque nadie lo conocía. Lo ponen y gana. Error. Entonces, Maduro desconoció, no hizo las elecciones que debía de hacer, permitiendo la participación abierta de la oposición. Salvo que en esta vez la oposición tomó unos resguardos y es respaldar lo que iba ocurriendo en las urnas del 28 de julio. Y ellos sacaron la constancia de que había sido el triunfo para Edmundo González con la participación de sectores de las Fuerzas Armadas que posibilitaron y permitieron que también todas esas urnas y todos esos votos salieran al exterior, donde reposan y grafica que Edmundo González ganó las elecciones. Y con el 80% de esa noche, el 28 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Amoroso, entregó el resultado diciendo que con el 80% ganaba Nicolás Maduro. Es decir, fraude convertido. Por lo tanto, no había credibilidad ya para una situación ni de diálogo ni negociado. Además, porque el diálogo fue utilizado persistentemente por el régimen chavista para hacerle fintas al mundo. Engañaron a Biden, engañaron a distintas cosas. Ellos sabían... Sí. Por eso te lo pregunto, porque cuando el presidente Boric aboga por esa salida pacífica a través del diálogo, uno se pregunta si efectivamente existieron esas alternativas. Al parecer sí, pero no hubo respuesta positiva por parte del régimen de Nicolás Maduro. Movámonos a las calles, Libardo, ¿te parece? Gabriela Vallejo está precisamente en la estación central. Gaby, ¿cómo ha ido aumentando la cantidad de venezolanos en ese punto de la capital? Ya vemos vehículos, suertes de caravana de venezolanos festejando en nuestro país. La cantidad de personas que han llegado hasta este lugar es impresionante, porque no paran de llegar, no paran de celebrar, y los ánimos acá se mantienen. Yo les digo la verdad que escucho bastante poco el retorno, y es por lo mismo, porque acá los gritos, los cánticos, la celebración, la verdad es que no para. En este preciso momento, como les comentaba hace un momento, Carabineros tiene habilitado el tránsito por la Alameda, porque en pocos minutos más va a habilitar nuevamente el tránsito por Toro Mazote, y así los ciudadanos que están acá celebrando avanzan por la Alameda, se ponen a celebrar, se ponen a cantar y continuamos. Otro detalle que yo les puedo contar acá es que hay una persona que se me perdió, que está entregando agua. Le está entregando agua a Carabineros, le está entregando agua a algunos funcionarios de la prensa,
prensa, por ejemplo, se acercó a mí y a mi camarógrafo y nos dio agua porque nos ven que estamos trabajando. Así que el ambiente acá es bastante alegre, bastante amable. Así que vamos a seguir conversando con la gente que está celebrando. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, es increíble la emoción, no sé cómo describirlo, pero de verdad que es una sensación con todos mis hermanos venezolanos, de verdad que sí. 9 años en este país, que tengo muchas cosas que agradecerle. Soy de Valencia, Estado Carabobo, y tengo 9 años que no veo a mis hermanos, mi familia. Es triste. Y bueno, ya que estamos celebrando este triunfo, porque ya era necesario que esa gente cayera ya. Mucha desgracia, muchas torturas, ya, muchas cosas feas, muy malas, de verdad. Pero ahora con esta noticia. No, feliz, ya podemos regresar tranquilamente. Yo no podía regresar a Venezuela, porque obviamente soy una persona perseguida políticamente y no es justo, de verdad, que todos los venezolanos estemos aquí pasando todas estas penurias, porque de verdad un régimen totalmente nefasto esté en contra de nosotros. No podemos sacar papeles ni pasaporte, no tenemos embajada, tantas cosas. O sea, sería muchas horas hablando de lo que nos sucede a los venezolanos. ¿Tu nombre? Rocío. Rocío, muchas gracias por conversar con nosotros. Vale, mi amor, gracias a ustedes por estar aquí presentes y gracias Chile, los queremos igual, son nuestros hermanos, somos de la misma país de Latinoamérica, los queremos. Bueno, lo que les comentaba, se habilitó el tránsito entonces por Toromazote y los ciudadanos acá y los presentes comienzan a celebrar en plena Alameda. Y es lo que está ocurriendo acá, es la dinámica que se está dando en este punto. Carabineros habilita el tránsito por unos minutos por Toromazote y luego por la Alameda, porque lo decíamos, estamos muy cerca del terminal de buses, así que el tránsito de buses por acá es muy frecuente. Buses que están llegando a Santiago y buses también que intentan salir de la capital, así que el tránsito acá es muy necesario. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Si me puede hablar de la emoción que siente en este momento. Estoy súper emocionada. El día más feliz para todos los venezolanos que estamos en el exterior. Mira, nos vamos a mover, aquí ustedes pueden ver cómo Carabineros se acerca para pedirnos que se habilite el tránsito en la Alameda. Vamos a seguir conversando con usted. Su emoción nos estaba contando. El día más feliz de mi vida. Soy un personal jubilado de Venezuela de una universidad muy reconocida. Vine a este país, gracias Chile por darme la oportunidad. Pero quizás dentro de unos meses le diremos adiós a Chile. A los venezolanos les pido mucha paciencia. La transición se va a hacer con muchísima paz. Venezolanos, tengan paciencia, tengan tranquilidad. La guerra es contra Maduro, contra el narcotráfico, no contra los venezolanos. Somos libres, al fin se logró. Gracias Trump, gracias a Estados Unidos. Muchas gracias por conversar con nosotros y ustedes pueden ver entonces cómo se sigue. A Repe. Saludos a Repe, le mandan acá. Hicimos Repes. Repe Bueno, lo está viendo aquí ustedes pueden ver, entonces, Está durmiendo. por la cómo se tele, sigue. ¿no? Si nos está viendo. ¿Sí? Bueno, le voy a contar a la amiga, nos está viendo Repe, así que le van a llegar tus saludos. Buenos saludos Repe. Besitos. Escribió también a Francesco Marconi. Bello. Gianfranco Marconi. Gianfranco Marconi o Francesco Gacela. El tiempo y a la chica del tiempo también, a todos. ¿Tú ves el 13? Sí, todo me veo del 13, todo. Me veía cuando hacían los concursos estos que hacían con los billetes, todo. Oye, aprovechando que estamos hablando, quiero que me cuentes cómo te sientes. Bueno, imagínate, me siento eufórica, me siento feliz, el día menos pensado. O sea, esto fue un regalo de Año Nuevo. De verdad que Contenta. muy feliz, claro, de cierta manera también un poco asustada por lo que pasó, por las bombas y eso, por la familia, pero ya todo está bien y bueno, fueron bien certeros a atacar donde tenían que hacerlo. Así que... Oye, ¿con quién estás por acá? Yo estoy con unos amigos. Celebrando. Muchas gracias, ¿tu nombre? Vale, es Carle Montiel. Gracias por conversar con nosotros. Chévere, Vamos a mandar tu saludo a todos. Saludos a todos en el canal, a todos, los adoro. Bueno, ahí teníamos más palabras entonces de las personas que han llegado acá a disfrutar y celebrar. Esto yo creo que va a seguir, no se ve
que esto pare, porque la verdad es que sigue llegando mucha gente. Y en los edificios que tenemos alrededor vemos algunas banderas, porque la verdad es que todos ellos han bajado. Vemos como algunos vecinos se asoman, pero bajan. Vemos que están arriba y luego aparecen por acá, justo en esta esquina que le hemos estado comentando, de la Alameda con Toro Massa. Es que sin duda muchos están despertando también a esta hora, ¿no? Sí, pero Titi, la verdad yo conversaba con la gente que está acá, se empezaron a enterar de la noticia cerca de las 3 de la mañana. Las redes ahí rápidamente se quedaron despiertos, sí. No, y como hayan reaccionado los teléfonos. Oye, Gaby. Y no pararon. Oye, Gaby, un detalle que nos aporta Beatriz Apud, y porque también estamos siguiendo, por supuesto, la reacción que va a tener Chile a partir de lo que ha sucedido esta madrugada. Ya lo comentábamos, la postura del presidente Gabriel Boric, que condena el ataque de Estados Unidos. Lo cierto es que la BEA nos cuenta es que el presidente citó al canciller a la moneda, y lo que entendemos es que el presidente de Chile ya está precisamente en el Palacio de Gobierno para, bueno, aquilatar, evaluar y también tener algún tipo de reacción más extensa respecto de lo que ha sucedido durante las últimas horas en Venezuela. Claro, porque hay que decirlo, Libardo, que los líderes mundiales, los líderes de los países se han dividido en cuanto a esta operación. Hay algunos que han cuestionado muchísimo la operación militar de Estados Unidos. Por contraparte, también hay líderes que han apoyado y que obviamente tienen más cercanía con las tradicionales derechas y que han apoyado esta intervención en Estados Unidos. Yo sigo pensando el contraste que hay entre esta celebración, entre esta alegría, entre esta libertad que pueden tener los venezolanos acá con esta celebración, en contrapartida con lo que pasa en Venezuela, que por el momento, de todas las imágenes que se han conocido, no hay absolutamente ni una reacción en la interna venezolana. Y eso a propósito del temor que hay, porque si bien Nicolás Maduro no está, la cúpula importante sí sigue en Venezuela, y eso puede generar, con toda la fuerza que tienen, inquietud y miedo. Por supuesto, los venezolanos durante el régimen chavista se han visto expuestos a mucha represión violenta represión. Aquí lo que quieren tener un poco la certeza que efectivamente Maduro está preso. Yo le garantizaría que si hiciéramos una encuesta, los venezolanos presumen o intentan creer, los que viven allá, que sí puede estar, pero hay algunos que lo van a dudar, como suele ocurrir. Hasta que no lo vean. Hasta que no vean que está detenido, no lo van a suponer, y por lo tanto no se van a arriesgar a salir espontáneamente a la calle, porque saben que el aparato represivo en el cual se ha soportado el régimen chavista está funcionando. Primera instrucción. Segunda, que aún así no ha habido movimientos militares mayores en la mayor parte de Venezuela. Es decir, hubo ataques que se sintieron en Caracas, se sintieron en La Guaira, se sintieron en el estado de Zulia y en el estado de Aragua, que ahí fueron los ataques. Pero todavía la duda está, y muchos saben, y no saben, es la magnitud de lo que fue el ataque realizado por los Estados Unidos. Presumiblemente ellos no saben que fueron objetivos militares, las bases, las torres de control, tal. Y hay una población que está desconectada, que no tienen internet ni telefonía, porque parte de la guerra electrónica es ensordecer, enmudecer, sobre todo la fuerza de mando. No, y además que la información la controla completamente el régimen de Nicolás Maduro. Exactamente, lo que decía alguien, que los WhatsApp... Bien. Entonces, una vez pasa el día, decanta. Pero no se ha visto todavía imágenes de que el ejército haya salido a copar las ciudades. No ha habido, no se ve eso. Tampoco hubo una reacción, y esto es lo más duro que se tiene que tragar las Fuerzas Armadas bolivarianas, es que no fueron capaces de detectar los aviones. Es decir, la estrategia tan fina de Estados Unidos de apagar el sistema de antiaéreo de Estados Unidos funcionó. Y eso es lo clave hoy en las guerras modernas. Que perdieron de vista a Nicolás Maduro, que lo capturaron finalmente. Porque qué buen punto ese. Podrían haber habido enfrentamientos, pero Nicolás Maduro mantenerse ahí. Pero lo perdieron de vista, finalmente. Y en donde estaban posadas las fuerzas Delta, las fueron moviendo, nadie se dio cuenta, de manera que llegaron, yo creo que fue en Caracas la extracción de Maduro. No lo veo saliendo de Caracas. Ahí estaba su zona de defensiva y de confort. Y llegar las fuerzas Delta y rápidamente extraerlo en cosa de horas, extraerlo vivo. Si ese es el otro dato. Entonces, todo ese amanecer, todas esas cosas, recién las va a digerir Venezuela una vez sepa que efectivamente Maduro está
fuera de Venezuela, capturado por Estados Unidos. Ante la contundencia de los ataques, y aquí entrando en el terreno de las suposiciones, ¿habrá puesto resistencia Nicolás Maduro? ¿Habrá sido parte de las conversaciones que tuvo con Donald Trump en caso de ser capturado, acceder fácilmente, libremente, quizás también como una salida consensuada, pactada? Esto también lo vamos a tener que... No lo Pero descartemos. por lo rápido de la operación, porque fue muy rápido. Después de los bombardeos, rápidamente se conoce, a la hora después, se conoce que ya está capturado. O sea, el tiempo aún es menor. Eso por una parte. Y por otra, la última conversación que habían tenido el 1 de enero, ofreciéndole a Nicolás Maduro alguna oferta a Trump, Claro, se había alternativa. cortado completamente. Completemos eso con lo siguiente. Es que Maduro desechó la posibilidad de salir al exilio dorado. Y ahora lo que va a enfrentar es cárcel. Trump le ofreció la salida diplomática, el exilio dorado, y ahora va a enfrentar cárcel. Esta es la foto que tenemos que trabajar. Entonces, ya no está aquí Nicolás Maduro, sale de la ecuación, ya no es referente, ya no es cosa política. Por lo tanto, la figura política hoy es ella, Delcy Rodríguez. ¿Por qué es ella? Porque ella es, en buena cuenta, la vicepresidenta ejecutiva. Pero estamos hablando de un gobierno que no es legítimo. Eso es otro antecedente. Ellos no ganaron la elección del 28 de julio. Pero para la estructura chavista, ella era la vicepresidenta. Para la estructura de ellos, no para el mundo. El mundo de este gobierno es ilegítimo. Bien, en la estructura chavista, ella es la que le correspondería llenar ese vacío de poder. Luego de política está su hermano, que es el presidente de la Asamblea Legislativa. Lo que antes era Diosdado Cabello. Lo que antes fue Diosdado Cabello. Pero el poder real ya no va a estar ni aquí, está acá. ¿Por qué es el poder real? Porque el régimen se apoya en las Fuerzas Armadas Bolivarianas que las conduce este señor. Pero este señor tiene un problema, y es que lo tiene Estados Unidos señalado de ser integrante del cartel de los soles, con una recompensa de $25 millones sobre su cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar con la cúpula, con los generales que vienen aquí, que son, hasta anoche sabíamos que eran irrestrictos? Hay que ver si mantienen eso. Bueno, luego está el fiscal. Este es el brazo castigador. Ahí lo escuchamos. Ahí lo escuchamos. Es un personaje, yo diría, relevante en la estructura, pero de vuelo mediano para abajo. Diosdado, sí, las cosas como son. Diosdado Cabello. Durísimo. Este es el halcón. Hoy ya salió a decir, ya estaba en acción, pero él, en la política, él está supeditado a lo que diga ella. Es ella, en la vía política actualmente. Puede ser que en unas horas él dé un giro. Entendiendo que se va a mantener la jerarquía, o puede haber aquí algún conflicto interno. De reacomodo. Uno de los cerebros, Cilia, también está presa. Entonces, ¿Se fue con Nicolás Maduro? Claro, ella está fuera de la ecuación. Visto así, entonces quedan estos 5 personajes. Quedan 2 hermanos que manejan más la política. El que controla el poder de las armas es este señor. Este señor es el que mantiene los regimientos. Muy averiado, por cierto, porque fíjense lo siguiente, que las operaciones y la penetración también a él lo golpea mucho. De hecho, que hayan abatido, que hayan golpeado los aeropuertos militares y las instalaciones militares es responsabilidad de él. Él tenía a cargo la seguridad del sistema antiaéreo. ¿Cuánto le pasan la cuenta por eso? No lo sabemos. Este es un personaje muy menor, pero aquí el que va a llevar la voz cantante es Diosdado Cabello. Estos equipos tienen 3 posibilidades. Volvemos al asunto, Titi. Volvemos. ¿Cuáles son las posibilidades, Cristian? Ellos les queda un camino de decir, ¿sabe qué? Ella tiene teléfono de varios mandatarios, ella podría acomodar una transición rápida o abrir el camino para una transición. Lo puede. Si quiere una transición política, ella la puede hacer. Pero perdóname, ella puede tomar esa decisión. Sí, pero tiene que estar de acuerdo con él. ¿Qué pasa con estos 3 personajes que de una u otra manera, como decía Cristian, pueden generar su propia rebelión interna? Exactamente. En una de esas, ¿no será que Maduro, que varias veces tomó el teléfono y habló con Trump alguna de esas veces, y ella también, ellos eran más de la parte de intentar buscar una salida negociada? Y los que no querían una salida negociada eran Diosdado y Vladimir. Claro, por eso yo hablaba del conflicto interno que se puede producir, pero pueden haber líneas de acciones distintas en la forma de ejecutar lo que viene aquí en adelante. Si es así, Cristian, claro.
si es con tu línea, que es legítimamente válida de proponer, significaría que el poder queda en manos de Diosdado y de él. Entonces, primer escenario, transición. Si la transición la mueven, entonces son claves ella, Delcy, Jorge y tendrían que con la venia, a lo menos de las Fuerzas Armadas. Y esto significaría un conflicto con Cabello. Porque recordemos que la segunda recompensa por el cartel de los soles es por Diosdado Cabello. Y la tercera recompensa es por él. Ellos tienen que comparecer, según la justicia de los Estados Unidos, ante sus tribunales a rendir cuenta por narcotráfico. Luego, entonces salimos del escenario número 1. Escenario número 2. Y es, ya hicimos la transición. No queda la transición, queda la resistencia. Parado frente a una organización de resistencia, se debilita este poder y pasa entonces Vladimiro y Diosdado a manejar el poder en Venezuela. Es decir, por la vía de los hechos se consolidaría una presencia de facto en el poder de Padrino y de Diosdado Cabello, y ellos pasarían a un segundo nivel. Ellos son maduristas, eso es muy importante decirlo. Diosdado Cabello juega por su propio rol. Pero viene del chavismo duro. Claro, y él no fue presidente porque Hugo Chávez no quiso que fuera. Sí. Pero se acomodó a trabajar con Maduro. Pero ya sacado Maduro, la aspiración de que el que quiera manejar el poder va a ser Diosdado Cabello. Este es el hombre ambicioso de poder, sediento de poder. Luego está, sí, es sediento de poder. Yo pienso que, perdón Cristian, pero el que se puede rearticular este grupo con una postura más férrea, más dura, es muy difícil hoy, ¿no? Claro, eso mismo te iba a comentar. Es muy difícil. Ya con el accionar de Estados Unidos es muy bueno, difícil. entonces usted me le darían, en la prioridad de la transición me darían una parte que es una probabilidad alta, ¿cierto? Es una probabilidad. Tenemos otra probabilidad, la resistencia. ¿Quién lidera la resistencia? ¿Quién se toma el poder Ahí y tendría asume? que ser estos tres. Esos tres, ¿cierto? Ellos asumirían la resistencia. Entonces vamos a enfrentarnos con los Estados Unidos con el riesgo que eso significa. Claro. Perfecto. Riesgo para las dos partes, no solamente para Venezuela. Luego hay otra salida. ¿Cuál? La huida. Pero ¿lo hubieran hecho ya o no? ¿O probablemente están en proceso? ¿Y cuántos van a huir? Porque más allá de la cúpula, y tú lo mencionabas hace un instante, más de 2.300 generales que también van a exigir la posibilidad de salir de Venezuela. Tenemos otra gráfica que nos va a ayudar a entender el dilema del chavismo como régimen. Porque eso es bueno mostrarlo a continuación porque nos permite saber qué es lo que se va a jugar a continuación en Venezuela. Aquí estamos hablando de la salud de esto, pero el soporte. ¿Cómo está soportado? O sea, el régimen chavista ha sobrevivido porque tiene a su favor el ejército, la armada, la aviación militar, la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia, los cuerpos de inteligencia, todo. Este es el soporte real sobre el que descansa. Este es porque aquí sale la represión, aquí sale la persecución, aquí sale la violación de los derechos humanos, aquí sale la detención para los políticos opositores. Este es el soporte. Dicho eso, entonces ahora veamos la estructura de la élite chavista, porque esa es la que está intentando cómo sobrevive a esto. ¿De qué manera? Venezuela tiene, al día de hoy, ya esta figura la vamos a mostrar ahí, porque ahora habrá que ponerle el traje rayado y naranja, que es en Estados Unidos. 2.142 generales y almirantes. Para que haga una comparación, el ejército de Estados Unidos tiene 850 generales y almirantes. Esta cifra es brutal. Sí. Es altísima. España tiene 210, entre almirantes y generales. ¿Por qué esta cifra? Esta no es una casualidad. La lógica del modelo chavista es que al tener este número de generales, es decir, uno sale por Caracas y se encontraba con cada cuadra con un general. Bueno, lealtad. Era que el poder de las Fuerzas Armadas estuviera disperso, fragmentado. No hubiera un general que maneje 500 soldados. No hay un general que en Venezuela maneje 500 soldados. Porque la división. Entonces uno iba por Caracas y dividir general. Para gobernar. Eso, 2.142 generales. Tiene, en el mundo civil, de los 24 gobernadores, la élite controla 23. Esto ustedes están muy preocupados. Muy preocupados. Luego, de los 304 alcaldes, 257 son chavistas. Los demás son de la oposición. ¿Sí? Para decir que hay algo de democracia. Algo de oposición. Luego tenemos 33 ministros de Estado, hasta el día de hoy. Nombrados por Chávez. Y Maduro. Perdón, Maduro. Luego tenemos la élite del Poder Judicial, son 1.000. Corte Suprema, 1.000 magistrados. Sí.
Corte Suprema. Todo que jueces, responden a los intereses del régimen de Maduro. Es decir, nunca la oposición va a ganar un juicio, hasta ayer no lo ha ganado. Y tenemos aquí otra élite, dentro de la élite chavista, los de La Plata, que son civiles, contratistas y empresarios que se volvieron Los que gozan de los beneficios del régimen. Todos ellos tienen un día distinto hoy. Porque hasta ayer, hasta la madrugada de ayer, era Maduro el que ellos tributaban. Y cada vez que hubo una disidencia dentro lo sacaban. Al Zaimi, por ejemplo, el que fue ministro del Petróleo y de PDVSA, lo sacaron por una pugna de poder. Se le ocurrió decir que él podía hacer la solución presidencial y lo acusaron de todo y lo sacaron del poder. Estos son los que van a hacer la presión para elegir si el chavismo opta por hacer una transición, opta por una resistencia armada u opta por una situación de que haya una huida de la cúpula chavista. Estos son los que permitirán uno u otro camino. Son ellos. Esta estructura, esta es en donde descansa realmente el régimen chavista, que tiene una cúpula que era así. Era Maduro, el Círculo de Hierro, y luego venía esta élite chavista. Oye, datos. Está corriendo muchísima información, sobre todo a través de los distintos medios internacionales, de las redes. A ver, hay información que vamos a tener que confirmar, pero al menos lo que ya se está posteando es que Delcy Rodríguez, a quien tú manifestabas que podía ser la cabeza de una suerte de transición en estas distintas alternativas para salir de la crisis, habría huido a Rusia. Esto es un reporte de Objective y eso es lo que se está reposteando por algunos medios. A ver, insistimos, todo esto información por confirmarse en la medida que también vayamos siendo testigos de la materialización de estos hechos. Pero Delcy Rodríguez, quiero decir, habría huido a Rusia. Información en desarrollo y por confirmar. Bien. Mientras estamos observando, además, Libardo, cómo el despliegue de las fuerzas militares en la frontera con Venezuela, y esto ya lo había anunciado el presidente Petro, este despliegue total, y es lo que estamos viendo en imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el límite fronterizo entre Venezuela y Colombia. Gran despliegue de las Fuerzas Armadas con alguna inquietud en relación a lo que pueda pasar de la huida de venezolanos si este conflicto continúa y además se torna algo más violento. ¿Para qué el despliegue? Vamos ¿Para a qué? ver, perdón. Es que la pregunta aquí, ¿por qué Colombia despliega tropas hacia el territorio colombiano? A ver, información decíamos también de la Fiscalía General de Estados Unidos. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Rodríguez Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses, información que ha publicado recientemente también la Fiscalía General de Estados Unidos, entendiendo cuáles van a ser los cargos que va a tener que enfrentar Nicolás Maduro en Estados Unidos. Un detalle. La fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, sí, que acaba de postear este documento, nos dio la pista. Maduro será trasladado a Nueva York. ¿Qué es lo que estamos esperando también conocer? Esto lo que está diciendo claramente es que si es ese juzgado el que le está haciendo estas imputaciones, lo está requiriendo, por lo tanto, lo que tiene que hacer es trasladar a Maduro a Nueva York. Nosotros habíamos planteado Miami o Nueva York y habíamos dicho con claridad que tenía que ir a la ciudad en donde estuviera los juicios pendientes. La fiscal de Estados Unidos acaba de decir que está en Nueva York y nos ha dicho los cargos. Ahora, Libardo, a propósito de esta información por confirmar que nos comentaba la Titi de la posible salida de la vicepresidenta de Venezuela, el espacio aéreo en Venezuela está cerrado. Esto también, si es que es así esta información, ¿es producto de algún tipo de negociación que puedan aeronaves salir desde el país? Buen punto. Lo que no va a hacer Estados Unidos es volar un avión comercial, pegarle un misilazo, eso no lo va a hacer, no lo va a hacer. Tiene la restricción. Hay fórmulas de salir, si esto fuera cierto, significaría que ellos habrían tenido preparado un plan de escape. Yo creo que lo tienen preparado. No tenerlo sería ridículo, no tenerlo. Claro. Pero el vuelo hacia Rusia significa lo siguiente. Significa a lo menos una escala.
la capacidad de avión que tiene Venezuela. Significa una parada, dónde para llegar al destino. Entonces, esto plantea una duda. Pero si es así, significa la tercera opción que habíamos planteado aquí un segundo antes, en el sentido de decir que la huida es un recurso que le queda al régimen. A ella no habría una persecución como si la habría contra Diosdado Cabello. Es decir, la van a pedir y tal, pero en las urgencias del sí Jorge Rodríguez no están con las imputaciones tan graves que tiene Diosdado Cabello, que tiene Vladimiro Padrino, en la estructura de la persecución penal que se hace sobre ellos. Pero la huida es una manera, y eso significaría un caos dentro de la cúpula chavista, porque aquí alguien tiene que liderar la transición. Alguien tiene que liderar la transición, alguien tiene que ofrecer la transición. ¿Cómo se hace la transición para llamar al legítimo poseedor del poder, que es Edmundo González Urrutia? Claro, sí, ese es el camino. Se están describiendo los puntos de ataque, Libardo, dentro de esta operación. Y bueno, además el de la capital y sus alrededores, la base militar de Tijuana, también sea el Ministerio de Defensa, bombardeada La Guaira, importante puerto al norte de la capital, La Carlota, bueno, el aeródromo, Higuerote, puerto y aeródromo también del estado de Miranda, y además el Volcán, un centro de comunicaciones con grandes antenas que queda al sureste de la capital venezolana, que también fue bombardeado, dando cuenta entonces de lo específico, de lo planificado y de lo puntual y tan estratégico que fue preparado este ataque. Como tenemos el mapa donde fueron los ataques a los que tú estás haciendo referencia, Cristian, podemos ir allí porque cómo fue la operación. Ya tenemos pista, ya con estos datos podemos ir concretando más en detalle sobre el mapa cómo fue la planificación de esta extracción. Es decir, estos ataques fueron para un objetivo: extraer a Maduro. Sacar a Maduro. Sacar a Maduro. Maduro está acá. Maduro está acá. Estaba acá. Ahora me imagino que debe ir por acá, no sé para dónde lo llevo. Va para ir para arriba. Va para arriba. Va para arriba. Eso sí, no está en Puerto Rico primero. Miami, Nueva York. No fue... Nueva York. Claro. No fue como María Corina, que tuvo que salir por allá en una... Subirse una lancha, después llegar a una isla. Es más confortable el viaje que le están dando a Maduro para arriba. Bueno. Y él no se iba a mover de acá. ¿Por qué no se iba a mover de Caracas? Porque ahí tenía los búnker, ahí tenía la zona de seguridad, el Fuerte Tiuna, es decir, acá. Entonces, lo que en primera medida hicieron fue golpear los sistemas de conexión telefónica, de telefonía, de comunicación. Bloquear ahí. Bloquear cualquier tipo de reacción de defensa. Quedaron sordos y mudos. Esto le pasó como Saddam Hussein en la guerra del Golfo. Saddam Hussein sacó los tanques al desierto. Y él suponía que iba a venir una guerra en el desierto de tanque contra tanque. Y dijeron los gringos, no es así. Le atacaron el centro de control y mando y no pudo darle las órdenes a los generales que estaban mandando los tanques. Y ahí la guerra la perdió. Bueno, aquí más o menos parecido igual. Entonces, cuando esto ocurre, cuando derriban con guerra electrónica y enmuecen, neutralizan, que lo que vamos a saber después, los sistemas de defensa antiaérea, que es lo que acaba de mencionar Cristian. Entonces aquí está el sistema de defensa antiaérea, aquí hay otro sistema de defensa antiaérea que cumplen una misión: identificar los vuelos, la aviación que va a entrar, identificarla y luego dispararle con las baterías antiaéreas. Pero eso ya lo tenían mapeado los gringos, aquí los estadounidenses, lo tenían mapeado. ¿Sí? Y en ese mapeo ya sabían dónde atacar. Y además acá, en la base de Maracay, lo que hicieron fue golpear para que los F-16 y los Sukhoi no levantaran vuelo y pudiera la aviación entrar y cumplir esos objetivos. Una vez sabía que estaban neutralizados y amarrados de mano, es donde entran los helicópteros con la Fuerza Delta y hacen la extracción. Y ahí sacan a Nicolás Maduro. Yo tengo una duda, porque eso no sé si ustedes, que han estado desde mucho más temprano que yo haciendo esta cobertura, ¿existe algún tipo de imagen de registro sobre el daño finalmente de estos ataques? O sea, ¿qué tan deteriorada, qué tan mermada quedó la Fuerza Aérea venezolana? Porque, insisto, está bien la tesis que tú estás planteando de neutralización, pero llegar hasta el punto donde estaba Nicolás Maduro y sacarlo... yo insisto que aquí tiene que haber habido algo de venia del propio Nicolás Maduro para ese proceso. O alguien delató. Traicionó. Es que 50 millones de dólares parece que alguien los va a reclamar. No somos nosotros, pero alguien va a reclamar eso. Porque... O sea, por mucha inteligencia norteamericana, lo que voy, por Sí. mucha inteligencia norteamericana, por la neutralización, independiente de aquello,
es llegar con un helicóptero, posarse aquí y sacar a Nicolás Maduro indemne. Ya. Y los 300 cubanos que estaban alrededor históricamente de Maduro, que no debían separarse un metro de él. Por eso insisto. Cubanos. ¿Nadie La hicieron una condición. resistencia? Todavía no lo sabemos. Lo cierto es que vivo, que para el efecto de Trump, tiene camino a un estrado en Nueva York a Maduro y su mujer. Ese era el valor que para Ese él es el tenía. valor. Sí. Una operación, Sacarlo vivo. claro, porque distinto estaríamos en un escenario... Porque hubiera sido muy fácil llegar a atacar esto. Si sabían perfectamente dónde estaba Nicolás Maduro, atacar, derribar y, bueno, una baja. Claro, no, y eso hubiera sido Nicolás significado un Maduro. enfrentamiento mucho mayor. Absolutamente. Claro, que no se dio, si la operación es muy rápida, Es muy quirúrgica. corta. Por eso insisto en la posibilidad de la traición interna Eso siempre estuvo presente. o la negociación. 50 millones de dólares es mucha tentación, Titi. Es mucho dinero. Uno se sienta a hacer qué puede hacer con 50 millones y hay muchas cositas que uno puede hacer. Vea, viniendo aquí de vuelta, entonces, la Fuerza Delta, que es la que entra con los helicópteros, y fíjate que a los helicópteros no les pasa nada. Bueno, y el general, entonces voy a la tesis, y los generales que estaban acá, y que estaban en las distintas guarniciones, ¿no supieron que los estaban atacando? Quiere decir que sí fue efectiva la posición. Aquí está. Mire, otra manera un poco más ampliada, y es los ataques, que estos son los objetivos cumplidos. Desde esa perspectiva, lo que ocurre es que entran los helicópteros. Querría decir que los helicópteros tuvieron que venir de por acá, de esta parte, y llegar a Caracas. Y por lo tanto, una vez con el objetivo tomado, habrá que ver el nombre que le han puesto en código a Maduro. Recordemos que a Osama Bin Laden le pusieron Jerónimo. ¿Se acuerda? Sí, el código. Tiene un código. Te comía una chapa también. Eso, Jerónimo. Aquí lo toman, lo ponen acá y lo embarcan. Yo creo que lo ponen en un buque mientras, porque los helicópteros no sé cuánta distancia pueden recorrer, además porque venían. Sí, por la autonomía. La autonomía. Bueno, en lo concreto es que hicieron ataques, pero esos ataques fueron ataques para evitar la reacción de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Yo les quiero contar que es un desastre para Padrino el que no haya un helicóptero abatido, el que no haya un helicóptero americano... Su cuñado, al menos. No. Pero Bueno, es lo que sabemos. Es lo que sabemos, exactamente, Claro, es lo que porque sabemos esa es la hasta el versión de momento. Estados Unidos, claro. Bueno, pero también tendrán que mostrar, porque lo que está mostrando aquí el ministro de Defensa, una cosa es llamar a la resistencia y otra cosa es los daños que le hicieron, y él es el que tiene que responder por la defensa de Venezuela, que fue lo que aquí realmente ocurrió, que fue lo que pasó. ¿Y por qué este ataque tan distante acá? ¿Por qué en La Guaira se hizo los ataques acá? Precisamente porque movieron todo el arsenal pesado de Venezuela, fue desplazado y se fragmentó un poco para que no estuviera en conjunto. Eso fue lo que ocurrió. Muy bien, Libardo. Vamos a retomar el contacto con las calles de Santiago. Rodrigo Pérez está en la estación central y nos cuenta cómo iba aumentando la cantidad de venezolanos ahí en ese sector, Rodrigo. Impresionante. Rodrigo. Sí, ¿cómo están otra vez? Bueno, nosotros estamos acá en la comuna de Santiago, en el Parque Almagro, afuera de la estación de Metro Parque Almagro, y aquí nosotros podemos observar la gran cantidad de venezolanos que los minutos que van pasando también se van congregando en este sector. Y aquí, donde nos vamos a mover, en este sector, justo al centro, es donde están realizando distintos actos, están también haciendo distintas congregaciones, conversaciones. En algunos ratos incluso están cantando el himno nacional de Venezuela, justamente lo que ellos dicen en las celebraciones por la caída de Nicolás Maduro. Vamos a ver si podemos escuchar lo que justamente están diciendo. Bueno, libertad también es una de las palabras que se escucha durante todos estos minutos. ¿Por quién? Por los cientos de presos políticos inocentes venezolanos en las mazmorras del régimen. Niños y adolescentes, mujeres embarazadas que solamente salieron a esto. Gracias a Chile, que nos ha dado la oportunidad, y a todos los países, de salir a manifestar nuestra emoción por la libertad. Una libertad que no cabe, no tiene precio para manifestar la emoción en ninguna parte del mundo.
A ver si podemos conversar con él. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jairo Olivera. ¿Qué representa para ti este momento? Lo estabas comentando, pero ¿qué representa? Para mí representa lo que representa para millones, más de 12 millones de migrantes que estamos disgregados en todo el mundo, para familias que nos han separado forzosamente, nos han obligado a emigrar, a luchar, a trabajar duro, honestamente, porque los venezolanos en el mundo, los buenos, somos más. Los que vinieron a hacer daño son una minoría que no llega a un 0,5%. ¿Has podido hablar con tu familia estos últimos minutos que está allá en Venezuela? Mira, lo que hemos podido hablar, en lo que hemos podido, entre comillas, porque tienen bloqueado todo el sistema comunicacional, es que todavía hay incredulidad con todos los bombardeos libertarios, porque eso no es invasión. Pero ya saben la información, o sea, se ha difundido aquello. Mira, en Venezuela todo lo que se sabe es gracias a los que estamos fuera. Gracias a ustedes, los medios internacionales. Ustedes también que lo han avisado allá. Y nosotros los que estamos fuera, que en lo que hemos podido, bajo estrictas normas de seguridad para ellos, les hemos enviado videos, noticias, información. La captura del tirano mayor y de su esposa, que unos dicen que fue negocio, no nos interesa. Lo que nos interesa es que ya se dio el primer paso. No fue invasión, fue una intervención para capturar delincuentes. Esto no es un tema de ideología política. Perfecto, listo. Muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Ahí uno de los venezolanos que se ha congregado en este lugar. Vamos a ver si podemos conversar con más. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre? Eliet. Bien. ¿Qué simboliza para usted este momento? La emoción más grande y la felicidad de todos los que estamos esparcidos por todo el mundo, de verdad. Una emoción que no cabe, de verdad. ¿Ha podido hablar con su familia que está allá en Venezuela? Sí, he podido hablar, pero... ¿Qué le han comentado? No, igualmente es emocionado, pero a la vez que no pueden salir ni eso porque queda mucha gente allá, muchos de esos. Bien. ¿Hasta qué hora más o menos tienen pensado estar acá en este lugar? Bueno, nosotros tenemos pensado estar un buen tiempo aquí, como hasta las 12, pero después nos queremos venir a las 6 de la tarde porque hay muchos que están trabajando y que no han podido celebrar esta emoción que tenemos, que sentimos todos. Y más yo, que cumplo años. ¿Cuánto? 58. ¿Pero hoy? Hoy. Hoy está de cumpleaños. Ese es mi regalo. Ah, mire, feliz cumpleaños también entonces, para usted. De acá nos avisa. Para ella, buen regalo, dice. Muchas gracias. Ven entonces, son varias las personas que están en este lugar, que van a permanecer durante, por lo que nos dicen, varios minutos e incluso varias horas, justamente por estas celebraciones que ellos han decidido realizar a propósito de la captura de Nicolás Maduro. Hay que mencionar que acá donde nosotros nos encontramos en este momento es afuera de la estación Parque Almagro, en el Parque Almagro de la Comuna de Santiago, pero acá está todo bastante tranquilo, todo normal. Hay funcionarios de Carabineros que se han reunido en este lugar. Sin embargo, todo está desarrollándose dentro del mismo parque. No han existido interrupciones de tránsito ni nada de aquello, así que todo se ha realizado de manera tranquila. Vamos a ver si podemos conversar con la última persona. Ya vamos a seguir con declaraciones, pero este es el ambiente que se está viviendo en este momento acá en el Parque Almagro, en el centro de Santiago. Sí, un momento súper emotivo para los venezolanos que han tenido que emigrar de su país, todos, su mayoría, de manera forzada, algunos sin documentos incluso. Vamos a seguir tomándole el pulso a lo que pasa en la calle, pero también a las últimas declaraciones que nos siguen llegando de Venezuela. Y comenzamos a revisar también, por supuesto, lo que... Vane, ¿tú me repites la información? De la alcaldesa de Caracas. Vamos a ver lo que dijo. Caracas la insurgente. Caracas, cuna de nuestro libertador Simón Bolívar, alza su voz y se prepara en fusión popular, militar y policial para la defensa de la soberanía y nuestro derecho a vivir en paz. Convocamos a todo el pueblo de Caracas a movilizarse en protesta y resistencia activa ante la agresión terrorista. Palabras de la alcaldesa de Caracas claramente muy ligada al régimen de Nicolás Maduro, los tantos alcaldes que están en la misma línea. Queremos conversar a esta hora con quien fuera embajadora ad honorem en nuestro país, Guarequena Gutiérrez. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. ¿Cómo recibe usted lo que ha ocurrido en Venezuela?
Bueno, evidentemente es un gran hito para sacar al régimen narcoterrorista, terrorista, violador de derechos humanos del Estado venezolano, pero no es el fin. Esta partida todavía queda. Acaban ustedes de publicar las declaraciones de Carmen Meléndez, que no es ligada, es del régimen de violador de derechos humanos, también del Cartel de los Soles. Está todavía Diosdado Cabello, quedan los hermanos Rodríguez, aunque se diga que salió a Cuba, Vladimir Padrino López y también muchos, los que son los colectivos que llamaba Diosdado Cabello a que fueran a defender su revolución y el régimen, y eso no es más que ir a atacar a civiles, que en este momento que estamos hablando, la gente está en la calle con mucho miedo, pero están apertrechándose, buscando alimentos, guardando las baterías de los celulares, resguardando agua, porque hay un estado de conmoción y saben que además de que va a ser difícil conseguirlo, el aumento del precio de los bienes. Entonces la gente está tratando de comprar a este precio de esta hora y no al precio que van a estar más tarde. Eso, Guarequena, nos gustaría saber cómo se está viviendo en Venezuela este momento, porque la verdad es que la información que nos llega de ese país es escasa prácticamente y solamente algunas declaraciones de los dirigentes de Nicolás Maduro. ¿Qué has podido conversar tú con tu familia, con tus cercanos que están en Venezuela? ¿Cómo están viviendo este momento? Y con personas que te mandan videos o que te dicen estoy en la cola del supermercado o de algún lugar para ver qué consigo y poder pagarlo a este precio, porque más tarde va a subir de precio. Y a ver qué consigo y me dicen no me escribas tanto porque me da miedo que me revisen el celular y me lleven detenido. Me dicen y me preguntan algo que para nosotros es como obvio. Ya Nicolás Maduro fue capturado por los Estados Unidos y para ser procesado por ilícitos asociados al narcotráfico. Ellos no lo saben. ¿Tienen certeza? No tienen certeza. No lo saben, me dicen será verdad, no será verdad, porque en Venezuela este canal informativo no existe. Y si existe es solamente para el régimen, para una declaración como la de Carmen Meléndez, como la de Diosdado Cabello, pero no para todas las personas. No hay prensa que te pueda decir si es verdad o no es verdad. Entonces hay mucha desinformación dentro de Venezuela. Muchos ven canales chilenos que están bastante vinculados a lo que ocurre en Venezuela. Así que agradecemos mucho que sean una ventana de información. Y ahí hay un cambio con respecto a lo que pasaba en las primeras horas. Tuvimos la posibilidad de conversar con dos periodistas que estaban en Caracas, una cerca de las 6 de la mañana, hora venezolana, el siguiente contacto más o menos a la misma hora, y mostraban un silencio total, calles completamente vacías. Nos describían eso por el temor de la gente, pero ya hay un cambio de acuerdo a lo que tú nos describes. O sea, la gente ha salido a abastecerse pensando en que esto puede ser de largo alcance. Puede ser de largo alcance, saben que puede ocurrir que más tarde dicten incluso un toque de queda, que nadie puede salir de sus viviendas, pero también hay mucho resguardo. O sea, algunas personas me dijeron, mira, salió un miembro de la familia a buscar algunos servicios básicos, vamos a ahorrar las baterías de los celulares, algunos, como lo decían las personas que están en Parque Almagro, que han tratado de hablar con sus familias y la señal se corta. Hay lugares donde sistemáticamente en Venezuela los servicios básicos no funcionan por parte del régimen, responsabilidad de ellos, pero hay lugares donde ya no hay internet hoy en día y ya no hay luz eléctrica. Entonces las personas están resguardándose a esto. Ciertamente hay mucha cautela, hay mucho miedo, pero evidentemente hay una alegría en el corazón, un poco de válvula de sí, hay un poco de justicia, vemos justicia, pero vemos personas que todavía están dentro de Venezuela y nosotros no vamos a estar tranquilos hasta que no se llegue hasta el final, como dice María Corina Machado, y nuestra Premio Nobel de la Paz, y el final es que veamos al presidente Edmundo González Urrutia con la banda presidencial dentro de Venezuela, y no es que haya un cambio de presidente, es que haya restitución del orden democrático y constitucional en Venezuela. Sí, podríamos decir que lo mejor a esta hora lo que está sucediendo en Venezuela, particularmente es un bloqueo informativo, un apagón quizás también informativo con el propósito de desconcertar a la población. Quizás son los últimos sabios del régimen de Nicolás Maduro. Yo te quiero preguntar por algo personal, Guarequena. Ha sido un proceso súper largo para ustedes, para la oposición, para articularse, para lograr este momento. En lo personal, después de todo lo que has pasado, después de haber sido embajadora de un presidente que no logró tampoco permanecer en el poder. Que se constituyó, sí, pero no se logró. Se constituyó, pero tuvo que salir de Venezuela. De trabajar a la distancia con María Corina Machado, que fue inhabilitada para las elecciones. Yo te quiero preguntar lo personal, en tu sentimiento humano, ¿cómo estás viviendo este proceso al ver sobre todo a tus compatriotas festejar, llorar muchas veces también de emoción y al decir que quieren volver a su tierra?
Cuando leí la noticia, el tuit del presidente Trump diciendo que ya habían capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, que es el cerebro, la gente me pregunta ¿por qué a ella? Ella es uno de los grandes cerebros de lo que ocurre en Venezuela. Evidentemente lloré. O sea, es como todo, es como, te lo digo y es como, siento un alivio. Es un alivio muy grande porque es como una olla de presión, bueno, un poquito nos baja un poco la sed de justicia, y además que se logró con Nicolás Maduro lo que no se logró ni con Pablo Escobar, que tuvieron que abatirlo en un techo de Colombia. Va a enfrentar la justicia. Como se dice en el argot militar, no se le dio de baja, sino que va a enfrentar la justicia, que era algo que nos quedó pendiente con Hugo Chávez, que se lo llevó la enfermedad, pero realmente nosotros necesitamos la justicia. Ustedes, Chile es país testigo de excepción de lo que ocurre con los procesos de dictaduras cuando no se cierran y cuando no, estas heridas profundas y cuando no hay justicia. Yo creo que Chile además agradecemos mucho tanto al presidente saliente, el presidente entrante, que han manifestado ser parte de una transición pacífica en Venezuela, ayudarnos con su experiencia también a cómo canalizar este cambio que yo creo que es inminente en Venezuela, que lo estamos viendo. Hoy además, cuando tú me preguntas de manera personal, vimos, y lo quiero decir mirando a la cámara, fue bombardeado el cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña es donde reposan los restos de Hugo Chávez Frías. Eso es un mensaje espiritual para toda Venezuela y es un mensaje moral para la Fuerza Armada de Venezuela, para que sepan de lo que el mundo va a hacer con los restos de una persona que ha provocado el éxodo más grande de Latinoamérica. Hoy en día, la situación desgarradora, lo que decían nuestros compatriotas que están en Parque Almagro, la separación de la familia, los presos políticos, las embarazadas, las violadas, agredidas sexualmente dentro de las cárceles venezolanas, todo eso para nosotros nos ha marcado muchísimo, nos ha marcado como familia. La cultura venezolana se basa muchísimo en el grupo familiar. Familias totalmente rotas, tanto por ideología, tanto por separaciones físicas, porque no hay una visa, porque no hay un pasaporte, porque no hay dinero. Madres que están en Chile trabajando para mandar dinero a sus niños que no los ven desde hace 8, 7, 6 años. Eso para nosotros, de verdad, cuando me preguntas en lo personal, es una de las grandes motivaciones que nos inspira a seguir, porque esta partida no termina con la salida, con la captura de Nicolás Maduro. Y con respecto a eso, Guatequena, ¿tú estás por qué lado por qué línea de acción de lo que va a ocurrir ahora en Venezuela? Porque tú estás escuchando también el análisis de Libardo, que sostiene que puede haber resistencia, huida o puede haber algún proceso de transición. Si bien no están oficialmente confirmadas las informaciones que hablan ya de la salida de la cúpula de Nicolás Maduro, la verdad es que uno se plantea ahora, en este minuto, qué es lo que viene, qué va a pasar mañana. ¿Cuál es tu percepción con respecto a lo que ocurre? Yo creo que vemos una resistencia de las bases hasta que tengan el oxígeno de alguien que les dé directrices, como lo vimos con Diosdado Cabello. Hemos visto una ausencia de Delcy Rodríguez, que viniera siendo la vicepresidenta, de Jorge Rodríguez. ¿Tú tenías información que Delcy escapó? Es lo que hemos escuchado hasta ahora, que iba vía Moscú. Algunos dirían que estaba en Moscú. Pero no sabemos que realmente si es de esta información o no. No ha salido en lo público, lo cual puede llevar a pensar que es cierto esto. Pero yo sí creo que lo que sucedió hoy, tras 26 años, es un gran mensaje y va a debilitar grandemente dentro de las filas de la Fuerza Armada de Venezuela, materializar el quiebre que ya existe. Recordemos que el 28 de julio del 2024, Edmundo González Urrutia arrasó, no fue que ganó por algún porcentaje, arrasó el 80-85%, incluso en centros electorales donde solamente votaban militares. O sea, los militares, los rangos bajos y los rangos medios también quieren un cambio y la restitución del orden constitucional en Venezuela. Así que yo creo que vienen unas horas bien difíciles en las cuales hay que tener mucha responsabilidad a quienes están celebrando legítimamente en Chile y en el mundo entero donde hay un venezolano, mucha responsabilidad, no trancar las vías, comportarse, dejar nuestro gentilicio en alto y obviamente seguir trabajando desde donde estemos y como podamos porque haya un cambio para Venezuela. ¿Tú ves plausible que haya habido una suerte también de, no quiero decirlo de traición, pero sí al menos de descuelgue de las Fuerzas Armadas respecto de Nicolás Maduro, considerando además la presión estadounidense durante los últimos días? Porque hablábamos con Libardo, tú lo estabas viendo ahí tras pantalla, la operación es muy quirúrgica, muy precisa, sacan con vida a Nicolás Maduro y lo que entendemos ahora es que no hubo posibilidad a lo mejor de un intercambio de fuego. Entonces,
uno puede pensar que efectivamente aquí también hubo cooperación interna de las fuerzas militares para que se diera este escenario. Mira, yo no soy experta en materia militar, pero yo creo que la estrategia fue muy de ataques cinéticos, los vimos, porque, y tengo que decir esto porque sale un comunicado del régimen, que no está firmado obviamente por Maduro, y dicen que se atacaron puntos civiles. No, no se atacaron puntos civiles, se atacaron bases militares, se atacaron aeropuertos y se atacaron lugares donde ellos podían estar, como el Fuerte Tiuna y el Cuartel de la Montaña, porque además tienen un mensaje moral muy importante. Yo creo que lo que viene en estos momentos va a ser, como les dije, hay que ser muy responsable. O sea, me da miedo hasta responder algo porque yo creo que las personas también están expectantes de qué va a pasar. Dinos qué va a ocurrir. Así que creemos que hay que tener minuto a minuto lo que va a seguir y ver cómo se va a desarrollar lo que está pasando. Lo que sí es certero, Guarequena, es la reacción de muchísimos países, y hay que decirlo también, están condenando esta intervención militar. Vemos España, vemos Brasil, distintas... Los aliados del régimen de Nicolás Maduro. Chile también lo condena. Sí, pero Brasil no es netamente pero Chile... aliado, España tampoco es un aliado, pero está... España es un aliado. ¿Aliado propiamente tal? Bueno, pero están condenando esto. De hecho, España puede estar investigado por crímenes asociados al régimen de Nicolás Maduro. Desde el punto de vista diplomático, ¿cómo o qué puede significar el hecho de que este tipo de países o haya alguna condena a esta intervención? Están condenando algo que no existe porque en Venezuela no hay una invasión a un gobierno legítimamente electo. El gobierno electo, demostrado con actas, demostrado con la tecnología y bajo unas elecciones que ellos mismos rayaron la cancha. Fuimos, ganamos y ese resultado, esa autodeterminación del pueblo venezolano no se ha respetado. Entonces, nosotros lo que pedimos es la colaboración internacional de que podamos restituir y poder materializar el resultado electoral que decidimos los venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional. Que no, obviamente no queremos violencia. Obviamente queremos el respeto de los derechos humanos, dentro y fuera del país. Pero con Nicolás Maduro, dentro de Venezuela, no se iba a lograr. Y sin embargo, con las personas que quedan, que incluso podemos pensar que son peores, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, son un gran cerebro de todo el terrorismo de Estado que ejecuta el Estado venezolano, sobre todo en las cárceles del Helicoide, por ejemplo. Yo creo que es difícil hablar de que hubo una invasión cuando lo que hay más bien para nosotros una liberación es la extracción del cartel de los soles que tiene secuestrado el Estado venezolano. ¿Has hablado con María Corina Machado durante las últimas horas? No, no. ¿Con Juan Guaidó? No, no. ¿No has podido conversar con ella? No, no. Estamos conversando como venezolanos que están en Chile, con algunos venezolanos que están en Venezuela, con lo poco que hemos visto. Con el equipo de María Corina tuvimos reunión el 30 de diciembre. Era una reunión más de team builder, más del equipo, gracias. Nos pidieron mucha atención a las próximas horas, mucha organización, mucha responsabilidad. Eso sí, mucho administrar las expectativas y las emociones, eso sí no los pidieron. Te queremos agradecer mucho, Guarequena, el haber estado con nosotros. Vamos a seguir conversando seguramente durante el día y durante los próximos, entendiendo además que aquí se abre un nuevo capítulo que se está recién comenzando a escribir. Comienza otra realidad. Guarequena, muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. Y vamos a seguir también conociendo lo que está pasando en las calles de Santiago. Gabriela Valenzuela nos cuenta. Gaby. Hola, Cristian. Sí, nos mantenemos acá a Toromazote con la Alameda. Hace instantes ocurrió una situación que no tiene nada que ver con esta celebración. Les cuento de inmediato. Se trata de una persona que al parecer está en situación de calle, que interrumpió el tránsito. Yo les contaba, se habilita el tránsito por la Alameda por unos minutos, luego el tránsito por Toromazote. Esta persona no quiso retirarse cuando se habilitó por la Alameda y fue detenida por carabineros. Fue retirada de inmediato y esta situación no pasó a mayores. Y como ven, el tránsito por la Alameda sigue su flujo normal. Ustedes lo decían, siguen llegando ciudadanos venezolanos a este punto, así como también han llegado más personal de carabineros a controlar esta situación del tránsito particularmente, porque muy obedientes los venezolanos en este lugar, respetan todas las indicaciones que ha estado entregando carabineros para mantener con calma esta situación. Y la celebración, por supuesto, acá en este punto continúa. Ustedes verán, hay más banderas que hace en el último contacto, y esto se debe, esto es un poco gracioso, podríamos decir, porque han llegado incluso vendedores de banderas de Venezuela
Venezuela, vendedores de estos productos que se lanzan como para Año Nuevo. Y si ustedes pues, les mostramos un poquito el suelo con Claudio, hay chaya, hay estas cosas plásticas, porque esto parece una celebración de Año Nuevo, chicos, la verdad. Y allá en el fondo se puede ver la serpentina que se estuvo tirando. También hay algunas personas que están tomando alcohol, todavía eso no se ha tomado control en este lugar, pero la verdad esto es más que nada una celebración y como yo lo señalaba, se respetan todas las órdenes que se dan de Carabineros. Ahora sí, continuamos con lo que es la celebración y nos vamos a acercar a la gente que está celebrando. ¿Cómo están? Le quiero decir acá que nos dijo que nos fuéramos. Nos vamos a ir, pero porque queremos. Bueno, vamos a seguir con la celebración. Hola, buenas, dígame, ¿qué se siente con la información que se ha recibido respecto a Nicolás Maduro? Mira, felices. Lo mejor que nos pudo pasar en este nuevo año. Felices porque muchas personas estaban sufriendo. Dejamos nuestras casas y le damos gracias a Chile por habernos acogido acá. Gracias de nuevo a Chile. Estamos muy felices y gracias a ustedes por llevar la noticia al mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ya nos vamos a correr, Carabineros solicita que nos movamos, tal como se lo hemos comentado, y vamos a seguir conversando. Hola, ¿cómo estás? La niña, ¿qué te habla? Bueno, vamos a hablar brevemente con usted. Hola. Hola, ¿Están felices? Sí, porque voy a conocer Venezuela, que es mi país a donde nací. Muchas gracias. Ahí teníamos la breve declaración de una niña que nos cuenta, y esta es la situación de muchos, Titi, Cristian. Hay niños que no conocen su país de origen y esta es una de las realidades que están viviendo muchos venezolanos que viven en otros países, como es el claro ejemplo de Chile. Vamos a ver si alguien más nos puede hablar. Hola. Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo fuera de Venezuela? Tengo 5 años fuera de Venezuela. Para mi corta edad, le puedo decir que tenemos 20 años en esto. Este es el grito de un pueblo ahogado. De verdad, es un sentimiento increíble. No saben, igual muy agradecido con este país porque nos brindó muchas oportunidades, pero no hay una felicidad como esta. Bueno, ustedes lo vivieron. Ustedes saben cómo es esto. Muchas gracias. Ahí tenemos entonces más declaraciones de la gente que está celebrando. Pero ustedes pueden ver cómo es la emoción que están sintiendo acá. Tenemos varios testimonios, no solamente de gente adulta. Hemos conversado con personas que llevan 9 años en Chile, pero ya han pasado por otros países antes de llegar a este lugar y es por eso la emoción. ¿Qué se habla acá? Ganas de volver a Venezuela y también mucha preocupación por la gente que tienen viviendo aún en ese país, Titi, Cristian. Los sentimientos del pueblo venezolano reciente aquí en Santiago, manifestándose ante un hecho histórico, sin duda, un hecho que si bien se estaba pavimentando, no se esperaba que ocurriera durante la jornada de hoy, día sábado. 3 de enero va a quedar marcada dentro de la historia como obviamente un hecho trascendental dentro de toda la vida venezolana y así celebran los compatriotas venezolanos en nuestro país, manifestaciones que se están replicando también en otras regiones y lo hacen desde cercana a las 3 de la mañana, cuando hora chilena se conoce del ataque de la Fuerza Aérea Norteamericana en contra puntos específicos venezolanos y que dan cuenta cerca de 1 hora después de la detención de Nicolás Maduro y de su señora y el traslado posteriormente hacia Estados Unidos. Desde ese país se ha anunciado que será procesado Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Son las informaciones que tenemos al momento. Más todo, obviamente, lo que sigue llegando vía agencias internacionales de lo que ocurre al interior de Venezuela, que es mucha cautela, mucha inquietud por lo que sigue de aquí en adelante. Sí, vamos a tomar contacto con, Juan Nayel, que es economista, cercano a María Corina Machado, fueron compañeros incluso también en algún minuto en su formación académica. Juan Nayel está con nosotros ya a través de Zoom. Tú estás en España, Juan, entiendo. Te saludamos, te agradecemos este contacto y lo primero, sin duda, es preguntarte, tu sensación, ¿no? Como
como venezolano de lo que está pasando a esta hora en tu país? Bueno, como todos los venezolanos estamos muy expectantes, con cierta dosis de alegría, con cierta dosis de esperanza y de miedo por nuestro país, pero pendientes de cómo se termina de desarrollar esta noticia que todavía no hemos visto, dónde está Nicolás Maduro, no sabemos, al parecer en Venezuela hay un vacío de poder, si bien es cierto que el presidente Trump anunció que el presidente Maduro y su esposa habían sido capturados, no hay una transición en marcha todavía, aunque creemos que sí, y también muy preocupados por las secuelas de lo que fueron estos ataques militares en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que como todos los venezolanos estamos desvelados, pegados de las noticias y expectantes acerca de si vamos a lograr o no la libertad pronto. Ahora, se espera que dentro de las próximas horas haya una comparecencia por parte del gobierno de Estados Unidos para conocer más detalles de esta operación. ¿Qué antecedentes manejan ustedes? Yo no sé si has podido hablar, por ejemplo, con María Corina Machado, con Edmundo González esta mañana y entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Guarequena Gutiérrez estaba recién con nosotros acá en el estudio y efectivamente lo que le cuentan los venezolanos es que hay una suerte de vacío de poder. No saben lo que está sucediendo. ¿Tienen mayores antecedentes? Bueno, debo aclarar que yo no soy parte del gobierno de transición ni nada. Yo no estoy en contacto con María Corina hace mucho tiempo y con Edmundo tampoco. Así que yo no hablo sino por mi persona, básicamente. No quiero aclarar eso. La oposición en Venezuela ha sido muy cauta en las últimas horas. Tengo entendido que nadie ha salido a declarar. Esto es un tema delicado y por lo tanto no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la oposición. Lo que sí se sabe es que el gobierno norteamericano ha anunciado por redes sociales por varias vías de que esta fue una operación de extracción, de que Maduro y su señora están en poder de las autoridades norteamericanas y que van a ser llevados ante la justicia por los múltiples crímenes por los cuales están siendo acusados, que involucran narcotráfico e incluso crímenes de armas y terrorismo, básicamente. Entonces estamos a la expectativa de lo que vaya a suceder en los tribunales norteamericanos y, por supuesto, la reacción de toda la comunidad internacional. Lo curioso de todo esto, quiero aclarar, es que la vicepresidenta no ha asumido el poder. Si es cierto que el presidente ha sido extraído de Venezuela, lo normal es que la vicepresidenta, unida por todo el gabinete ejecutivo, asuma el poder frente a la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este momento no sabemos, eso no ha sucedido. Hay un audio que está circulando de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde ella solicita una fe de vida de Nicolás Maduro, pero eso es la única comunicación que hemos tenido de parte de ella. Por lo tanto, se puede decir que en Venezuela hay un vacío de poder en este momento y eso es una situación bastante peligrosa y bastante inusual. Sí, Juan, tengo entendido por algunas informaciones que me llegan que la vicepresidenta estaría y estaba en una visita en Rusia. En este minuto y es por eso que no se han visto imágenes, solamente audio desde ese país. Todo esto dentro de, obviamente, la confirmación que debemos tener ante la incertidumbre que hay con respecto a lo que está pasando. Guarequena nos comentaba que en contacto con algunos de sus compatriotas en Venezuela ya están saliendo a comprar, ya están saliendo a tratar de abastecerse por lo que puede ser un conflicto de mayor extensión y pensando desde el punto de vista de tu especialidad, la economía también, ella decía que ya los precios pueden empezar a subir. ¿Qué costo en esa materia y si están los venezolanos preparados desde el punto de vista de sus recursos para sostener alguna crisis que puede ser mayor abasteciéndose de las cosas básicas? Sí, las consecuencias económicas pueden ser severas, sobre todo considerando que hay infraestructura crítica que ha sido dañada. Por ejemplo, hay reportes de que ha habido una infraestructura, que ha habido un bombardeo masivo en el puerto de La Guaira, que es el principal puerto de Venezuela que abastece la ciudad de Caracas. También hay noticias de que ha sido bombardeado el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre, hay mucha información que no se maneja. Lo cierto es que los mercados paralelos, los mercados informales del dólar, esta mañana en Venezuela se han disparado. Es posible que en Venezuela ocurra problemas de abastecimiento graves y es posible que, como en toda situación de guerra, como en toda situación bélica, haya un incremento masivo de personas. Lo cierto es que
la transición va a determinar con qué rapidez se puede solucionar este problema. Siempre que hay un vacío de poder, ocurren situaciones así y por lo tanto tiene que haber una transición lo más antes posible para poder restablecer el orden y el abastecimiento de bienes esenciales en Venezuela. Eso es complejo, ¿no? Porque ya los venezolanos están enfrentando una situación, bueno, de escasez y también de baja circulación de dinero, y eso hace que se pueda abrir una crisis importante. Ahora, es importante también, te queremos preguntar, Juan, que esto se restablezca lo antes posible, y desde esa perspectiva, ¿cuál deberían ser los caminos para poder, de acuerdo a tu perspectiva, para poder resolver esto de manera, bueno, eficiente y rápido? Una vez Nicolás Maduro fuera del poder, hay que resolver lo que pasa con la otra cúpula también del chavismo. Estamos hablando de Diosdado Cabello, de los otros líderes que también pueden generar un conflicto interno más grave aún de lo que se está viviendo ya en Venezuela. Es importante que los líderes que actualmente ostentan el poder en Venezuela entiendan de una vez por todas que su permanencia en el poder es inviable. El pueblo venezolano votó masivamente por un cambio en el año 2024. La voluntad del pueblo venezolano es que haya una transición y el presidente electo es Edmundo González, quien era la persona indicada por María Corina Machado para ejercer el poder. Como lo ha dicho María Corina Machado durante mucho tiempo, la oposición en Venezuela está lista para enfrentar la transición y para asumir el poder. Por lo tanto, cualquier empeño de parte de estos personajes de la cúpula chavista que quedan en Venezuela, léase Delcy Rodríguez, léase su hermano Jorge, léase Diosdado Cabello, etc., es un intento desesperado que solamente evita lo inevitable o demora lo inevitable. Por lo tanto, es importante que como venezolanos entendamos y ellos entiendan que esto se acabó y que Venezuela tiene que enfrentar una transición hacia lo que el pueblo venezolano mandó en el año 2024, que es un cambio de régimen, un cambio político, un cambio a la democracia. Por lo tanto, yo esperaría que, con un sentido patriota, ellos entendieran que ya llegó el momento de ceder, ya llegó el momento de bajar las armas y de facilitar una transición que es la voluntad del pueblo venezolano. Juan, ¿te llamó la atención esta operación en sus características propiamente tal, lo específico que fue, lo corta también que se fue y que hasta el momento no conozcamos ningún tipo de enfrentamiento mayor? Y obviamente también la captura de Nicolás Maduro en un lapso tan corto. Sí, obviamente es sorprendente. Recordemos que cuando los Estados Unidos invadió Panamá en el año 1989 hubo varios días que se tardaron para poder sacar a Manuel Noriega. Esto fue quirúrgico. Sin embargo, no me encuentro tan sorprendido. Hay muchas personas en Venezuela y también en otras partes que decían que esto era puro bluff, que Trump no iba a hacer o a emprender una acción militar contra Nicolás Maduro. Yo siempre fui de los que estaba convencido de que tú no movilizas esta cantidad de recursos militares, esta cantidad de personal militar, si no hay una operación en marcha que va a tratar de ser ejecutada. Y claro, la ejecución fue bastante, al parecer, fue bastante exitosa en el sentido de que cumplieron su objetivo de extraer a Maduro y a su señora. Hay muchas versiones que todavía no sabemos, hay muchas cosas que todavía no sabemos acerca de cómo fue esto. Los próximos días va a ser interesante. Lo cierto es que es un hecho histórico para nuestro continente y es un hecho histórico, por supuesto, para mi país. Esperemos que esto sea el sello que marque la transición hacia la libertad de Venezuela. Juan, sin embargo, sorprendente no es, a mi modo de ver no es. Juan, ahora proyectando lo que debe pasar en el futuro, independiente a lo mejor de esta transición, que sabemos que va a tener que ser rápida para resolver definitivamente lo que va a pasar con el régimen de Nicolás Maduro y con toda su cúpula que todavía está, entendemos, en Venezuela. En términos económicos, ¿cómo se rearma la economía venezolana? Sabemos de la diáspora venezolana, pero también sabemos de una economía debilitada. Una vez ya restablecido el orden, que esperamos que ocurra dentro del corto plazo, sea con Edmundo González, con un gobierno de transición, con una convocatoria de elecciones, no sé, eso es lo que vamos a conocer dentro de los próximos días. Pero una vez ocurrido eso, ¿cuáles son las urgencias económicas para restablecer también ese aspecto de la economía y ese aspecto de la sociedad también venezolana, que a muchos los hizo salir de ese país? Bueno, obviamente hay muchas urgencias y lo primero que hay que hacer es asegurar, a mi modo de ver,
la estabilidad y el suministro de bienes básicos. En ese sentido, la benzina, el suministro de benzina, el suministro de bienes básicos tiene que ser fundamental. Y por ahí, el siguiente paso tiene que empezar y terminar con la industria petrolera. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, por lo tanto, tiene que volver el orden y volver la institucionalidad a la industria petrolera, y ahí la ayuda de tanto los gobiernos extranjeros como las multinacionales extranjeras va a ser fundamental. En ese sentido, pensemos que esto es un problema de, por ejemplo, yo siempre hago la analogía de una familia muy empobrecida que tiene las joyas de la abuela guardadas en una caja fuerte. Entonces, vamos a tener que salir a buscar la manera de monetizar todos esos grandes recursos naturales que tiene Venezuela y que por lo tanto nos insertarían de nuevo en el mundo globalizado en el que vivimos. Hay que recordar también que Venezuela tiene graves problemas de default de su deuda externa. Mucha deuda externa que fue contraída durante el gobierno de Hugo Chávez. Venezuela hace muchos años entró en default de esa deuda. Por lo tanto, va a haber que empezar a lidiar con los mercados internacionales, con instituciones financieras. Esto va a requerir mucho tiempo, va a requerir mucho trabajo político, mucha habilidad, mucha destreza, y esto va a ser una cosa que va a tardar muchísimos años. Sin embargo, Venezuela tiene los recursos para salir adelante y estoy confiado en que esto va a poder resultar. ¿Y en qué medida esa cantidad de tiempo, Juan, que tú expones puede jugar en contra una estabilidad social a posterior? Y te lo pregunto porque nosotros estamos con nuestros equipos aquí en Santiago viendo las reacciones, obviamente, de celebraciones de los compatriotas venezolanos y muchos de ellos, y uno conversando también en el diario, ya prácticamente tienen todo arreglado para devolverse a Venezuela cuando Maduro cayera. O sea, esa es su perspectiva, trabajan para ello, se concentran en aquello. ¿Y en qué medida esa gran cantidad, y no solamente de Chile, sino de todas partes del mundo, vuelven a Venezuela esta mayor demanda que va a haber por subsistir y este tiempo que tú mencionas puede jugar en contra de una tranquilidad social? Bueno, ciertamente ese es el deseo de muchos de los que estamos fuera de Venezuela, es volver. Sin embargo, la realidad es que Venezuela es un país con servicios públicos muy deteriorados. Venezuela es un país que probablemente va a enfrentar situaciones de seguridad bastante complejas y por lo tanto esto va a ser un proceso que va a tardar unos años. En Siria, por ejemplo, hemos visto que todavía el flujo de personas volviendo a Siria no se equivale al flujo de personas que salió inicialmente de Siria. Esto va a ser un proceso que va a tomar tiempo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estos han sido 26, 27 años ya de mucho dolor y de mucho exilio y de mucha gente que echó raíces en otras partes. Entonces no creamos que todo el que salió de Venezuela va a volver. Esto va a ser un proceso de poco a poco y de ir viendo cómo va evolucionando cada situación. Va a depender mucho de lo que pase en los próximos meses en términos de si esta transición termina de materializarse o no. Creo que todavía es temprano para poder predecir cómo van a ser esos flujos migratorios de regreso a nuestro país. Sin embargo, la esperanza está en que muchas de las personas que hemos tenido que salir, digamos, podamos emprender el regreso. Yo creo que, Juan, es importante saber lo que va a pasar en las próximas horas. Sabemos que Nicolás Maduro va a ser juzgado en Estados Unidos, de acuerdo a lo que ha dicho la fiscal general de ese país. Esto va a suceder al menos en Nueva York y dentro de los próximos minutos ya deberíamos tener certeza de lo que va a ser la comunicación oficial de Estados Unidos frente a esto. Las posibilidades, yo no sé si tú desde España puedes haber recabado también información, porque estamos todos los medios internacionales, por supuesto, tratando de obtener información de lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Posibilidades de que haya una nueva ofensiva? ¿Lo ves plausible con el propósito de extinguir finalmente también, bueno, a la cúpula chavista, a la cúpula que todavía sostenía el régimen de Nicolás Maduro? Obviamente es posible, eso es posible. Esto podría ser una operación militar que se prolongue, quizás no esta noche, pero quizás en los próximos días. Recordemos que sobre Diosdado Cabello, que se mantiene al parecer en Venezuela, también pesa una solicitud de recompensa. Y también sobre Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa. No recuerdo en este momento si sobre la vicepresidenta Delcy Rodríguez también hay una solicitud de búsqueda y de captura. Por lo tanto, si en términos de descabezar a la cúpula militar o la cúpula chavista, si ese es el objetivo de esta operación aún no concluye. Por lo tanto, en ese sentido, lo que vaya a pasar en las próximas horas es fundamental. Lo mejor para ellos, si se me permite aconsejarlos, es que salgan de Venezuela y que busquen refugio.
Ya se vio que el gobierno americano y las Fuerzas Armadas americanas tienen la tecnología y tienen la potestad de extraer al presidente de Venezuela en una operación quirúrgica. Por lo tanto, ¿cómo pueden sentirse seguros Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino? Lo mejor para ellos es simplemente entender que esto se acabó y que hay que dar paso a una transición democrática. Muy bien, Juan Nájera, académico de la Universidad de los Andes, en este minuto en España, venezolano que reside en nuestro país. Te queremos agradecer estos minutos junto a nosotros, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.